Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente, además me tocó el honor de conocer a Carlos Carzolio, que yo cuando era niño, yo escuchaba en el radio de todas las proezas que hacía. Y ahora escuchándolo hablar, bueno, lógico, mencionó muchas cosas con respecto del vértigo que se siente en las montañas. Y yo creo que uno de los problemas principales que tenemos todos los médicos, seamos médicos de primer contacto, generales, internistas, por supuesto si son otorrinos o son neurólogos, es justamente este grupo de pacientes. Los pacientes que tienen vértigo, que tienen mareo. Y bueno, no me dejarán mentir que cuando un paciente se sienta enfrente de nosotros y nos dice, doctor, estoy mareado, uno pues empieza a sufrir, dice, ¿qué tiene mi paciente, no? Y además nos dice, y además, doctor, usted es el 10º médico que veo porque todos los anteriores me han dado diferentes cosas para oxigenar la cabeza y bueno, pues vengo a ver qué me ofrece usted, ¿no? Entonces tú agarras y ves la lista de los oxigenadores y dices, ¿cuál no le han dado? Porque ese es el que seguramente le voy a dar, ¿no? Entonces, el objetivo de esta charla es justamente hablar acerca del diagnóstico, que es lo más importante con respecto del vértigo, porque el vértigo, recuerden que no es una enfermedad, es un síntoma, es una sensación, y lo que nos interesa es saber cuál es el origen de esta sensación. Es como tener un paciente con un dolor abdominal agudo. Es un paciente que si llega a nuestro consultorio, lo que me interesa no es inmediatamente mandarle un antiespasmódico para quitarle el síntoma y ya, mandarlo a su casa. Me interesa, antes que quitarle el dolor, saber qué es lo que tiene mi paciente. Y esto es imprescindible con el vértigo, porque así como hay causas que tienen que ver con el oído, que no son peligrosas, que a lo mejor el paciente va a vomitar horrible, pero que no son peligrosas, puede haber situaciones neurológicas sumamente graves que pueden debutar justamente como vértigo. Nos vamos a enfocar particularmente en 3 de los diagnósticos más comunes que nos podemos topar en nuestra consulta diaria, que es el vértigo postural paroxístico benigno, las enfermedades vestibulares periféricas y la famosísima enfermedad de Meniere. Y vamos a ver si llega bien esto. Ok, antes de hablar de vértigo y mareo, es sumamente importante entender para qué tenemos un sistema vestibular. Porque si no entendemos para qué tenemos un sistema vestibular, es bastante complicado empezar a entender la patología de origen vestibular. Este es un video hecho hace muchos años, como lo podrán ver, donde se hace un experimento moviendo a un búho. Y si lo ven con detenimiento, hay algo peculiar en este búho. Y no solamente en los búhos, lo pueden agarrar con cualquier pollo y sucede algo parecido. ¿Qué tiene de peculiar esta ave cuando la están moviendo? La cabeza se queda quieta. No importa para dónde el investigador lo esté rotando, pareciera que la cabeza está fija. Y además es un reflejo que no depende de la visión. Porque si a este mismo búho le tapamos los ojos, puede lograr la misma estabilidad de la posición de la cabeza. Pero además, quiero que vean que aunque parece que la cabeza del búho está quieta, realmente no está quieta. Está quieta con respecto de lo que lo rodea. Pero el búho, si yo giro el cuerpo del búho, el búho tiene que activamente mover la cabeza en sentido contrario de donde el cuerpo va rotando. ¿Por qué? Porque es imprescindible para un ave poder mantener la posición de la cabeza fija cuando va volando y sobre todo si va a atacar una presa. Nosotros tenemos un reflejo bastante parecido y que de hecho es lo más importante del sistema vestibular y es justo lo que se daña cuando tenemos vestibulopatías y es lo que es imprescindible saber explorar cuando tenemos a un paciente con vértigo y mareo enfrente de nosotros. Ahora bien, nos pasamos. Esta es una pregunta importante. ¿Vértigo o mareo? Y de hecho, viniendo del aeropuerto veníamos charlando en el transporte con algunos médicos y una representante que venía, de acerca de, ¿es vértigo o es mareo? O ¿qué es lo importante? El problema que tenemos con estas dos palabras es que la mayoría de los pacientes utilizan este término, mareo. ¿Qué quiere decir mareo? Híjole, quiere decir un montón de cosas diferentes. Sí, vértigo sí sabemos qué quiere decir, que es ilusión de movimiento generalmente rotatorio. De hecho, levántenme la mano de aquí, ¿quiénes en su vida han sentido vértigo rotatorio real? Levántenmela. Ok, no son todos. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes de niños se pusieron a jugar alguna vez, a dar de vueltas en un volantino, así dando giros sobre su propio eje y se frenaron bruscamente? Como todos, ¿no? Ok, esa sensación que se percibe cuando uno se pone a dar de vueltas y te detienes bruscamente, ¿se acuerdan cómo era? Se sentía
que el mundo giraba y que además si intentabas caminar en ese momento que pasaba, pues te ibas chueco. Y si lo hacías muchas veces, pues acababas vomitando. Bueno, eso es exactamente lo que es un vértigo de origen periférico. De hecho, ese tipo de vértigo por rotaciones es un vértigo fisiológico que tenemos al sobreestimular el sistema vestibular periférico. Entonces, realmente todos hemos sentido vértigo en sí. El problema es que mareo es una palabra de lo que la gente refería cuando estaba en el mar. Y actualmente a casi cualquier cosa le llamamos mareo. Si al paciente se le baja la presión arterial, dice que está mareado. Si está hipoglicémico, dice que está mareado. Si se pone a leer en un coche en movimiento, dice que está mareado. Si les hacemos pruebas vestibulares que les causan vértigo, el paciente dice, oiga doctor, esa prueba me causó un mareo terrible, cuando la realidad es que sintió vértigo. A lo que voy con esto es que no nos debemos de guiar por lo que el paciente dice en cuanto a etiquetar su síntoma como vértigo o mareo. No, si el paciente llega y dice, doctor, vengo porque tengo vértigo, no ponemos en el expediente, el paciente acude por tener vértigo. Porque qué tal que lo que a él está diciendo que es vértigo resulta que no es eso. Nos podemos ir con el diagnóstico incorrecto. Entonces, más que utilizar estas dos palabras, necesito que ustedes les pregunten a sus pacientes como a qué se parece lo que están sintiendo sin utilizar estas dos palabras. Se siente como que el piso está inclinado, como que camino entre nubes, como que me voy chueco, como que no me sirven las piernas, como que las cosas me dan de vueltas. El interrogarlo de manera correcta es lo que más los va a acercar al diagnóstico, más que el paciente utilice estos dos términos de manera arbitraria para etiquetar sus síntomas. Ahora, todo médico que vemos que tenemos un paciente enfrente eventualmente nos va a decir que está mareado. Eso es un hecho, no importando que seamos dermatólogos, que seamos de la especialidad que sea, eventualmente vamos a ver pacientes mareados, porque se calcula que hasta el 40% de la población eventualmente va a llegar a decirle a su médico de cabecera, doctor, aparte de lo que tengo, estoy mareado. Pero además, en los pacientes adultos mayores, esto es muy importante porque estos sujetos cuando están mareados, además, se caen. Y cuando se caen, las cosas se ponen bastante feas. De hecho, muchas veces en los pacientes adultos mayores que tienen trastornos vestibulares, es más peligrosa la caída que a lo mejor el trastorno vestibular que la originó. Entonces, en estos pacientes, cuiden mucho el riesgo de caída. Ahora bien, el sistema del equilibrio, el sistema vestibular, nos permite poder hacer diferentes cosas como hacer deportes, caminar, brincar. De alguna manera lo que hace el sistema vestibular es controlar la posición de nuestro cuerpo con respecto de las cosas que nos rodean y por supuesto la parte más importante que es la vista. La vista, como recordarán, tenemos una retina foveada y eso provoca que la visión central que tengamos sea muy buena, pero nuestra visión periférica es bastante mala. Ahorita van a ver un ejemplo, pero vean, este cuate está patinando en un half pipe. ¿Qué es lo que necesita recibir su cerebro? Es decir, todo su sistema vestibular, ¿qué información le tiene que dar al cerebro para saber qué es lo que está pasando con este sujeto? Bueno, primero, necesita saber, vamos a regresarnos. Necesita saber este sujeto a qué velocidad se está moviendo, a qué altura está llegando, cuál es el tono muscular que tiene que tener cuando toca el piso, cuando está brincando. Tiene que saber a qué velocidad se está moviendo él, tiene que saber a qué distancia están los otros jugadores o los otros sujetos que lo rodean. Es decir, es imposible que un solo sensor dé toda esa información al sistema nervioso central. Por eso es que el sistema vestibular no debe de ser solamente encasillado en me voy a fijar en lo que tiene el oído porque a mí me dijeron que el vértigo del oído es lo más frecuente y seguramente el problema está en el oído. Si no contemplamos todos los sistemas que intervienen en entrada a la información al cerebro de este sujeto, se nos pueden ir muchos diagnósticos. Aquí me estoy peleando con el control porque este no es mi control habitual. Esto es muy parecido a pilotear un avión. Para pilotear un avión, ¿qué es lo que necesita el piloto, evidentemente, para llevar a buen término un vuelo? Primero necesita sensores. Sensores que le den información y evidentemente si los sensores fallan, el piloto la va a pasar cada vez más difícil para poder llevar el vuelo correctamente. Si los sensores mandan señales falsas, de hecho, lo que pueden provocar es que este piloto tome decisiones motoras incorrectas que pueden provocar que se pierda el adecuado vuelo. Estos sensores son las aferencias que le dan información al sistema nervioso central, que evidentemente tiene que estar en buenas condiciones para que pueda interpretar correctamente lo que estas señales quieren decir. Es decir, si ponemos a cualquiera de ustedes, que a lo mejor no tienen experiencia en vuelo, a pilotear un F-16,
Aunque los sensores sean muy precisos, si no sabes interpretar lo que dicen esos sensores, tampoco va a funcionar esto correctamente. Y tercero, tenemos los mejores sensores, tenemos al mejor piloto, pero si el piloto no puede controlar la salida motora de este avión, tampoco va a servir de nada. El sistema vestibular es un sistema que integra recepción de información, procesamiento y salidas motoras para nuevamente recibir información, procesar la salida motora. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos normalmente? Bueno, los sensores que nos dan información en el sistema vestibular son el vestíbulo periférico, la visión y la propiocepción. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hacer rápidamente qué es lo que da de información cada uno. La visión me dice cómo están las cosas y la distancia y la velocidad de las cosas que me rodean, de las cosas que están afuera de mí. Si yo voy a atravesar una calle y viene un automóvil, el único sensor que me dice a qué distancia viene y a qué velocidad se está acercando hacia mí es la visión. El problema es que la visión no puede hacer la diferencia de cuándo me muevo yo a cuándo se mueve mi entorno. No sé si les ha pasado alguna vez que en una estación de autobuses uno está sentado en su autobús y si el autobús de al lado se mueve hacia atrás, por momentos uno se desubica de quién es el que se está moviendo. Porque la visión, si no tiene referencias visuales claras, no puede hacer la diferencia si me estoy moviendo yo o se está moviendo mi entorno. Para eso necesito un sensor de movimiento propio, es decir, un velocímetro interno, que es justamente lo que hace el vestíbulo periférico. Entonces, este es un sensor de movimiento externo, este es un sensor de movimiento propio, y este sensor me avisa qué tan cerca estoy de unos límites que se llaman límites de estabilidad. En pocas palabras, qué tan fácil es que yo pueda perder mi posición recta y me pueda llegar a caer. Estas tres informaciones le llegan al sistema nervioso central y se disparan dos respuestas. La primera, que es la más fácil de entender, es la del control postural. Si a mí me empujan, estoy parado y alguien me empuja, lo que percibe mi visión es que lo que tengo enfrente se acerca. Mi vestíbulo percibe que me estoy acelerando hacia adelante y mi propiocepción me avisa que me estoy desplazando de manera anterior. Entonces, en ese momento lo que sucede es que se dispara un reflejo que se llama reflejo vestíbulo espinal que provoca la contracción de los músculos de mi espalda para que yo me haga en sentido contrario de donde me empujaron y no me caiga. Ese es el más fácil de entender, pero este no genera vértigo. Este lo que provoca cuando falla son caídas, pero no provoca vértigo. Lo que provoca vértigo es cuando este sistema falla, que es el sistema de estabilización de la retina. Resulta que si yo me pongo aquí y les pido que me vean a mí, sin dejar de verme, ¿cómo se ven los letreros de la diapositiva sin dejar de verme? Se ven borrosos. Pero estoy a una distancia realmente corta. Desde su punto de vista es posiblemente menos de 10 grados de separación entre mi cara y este letrero. Pero para que ustedes puedan ver las letras claras, tienen que poner su visión central aquí. Y esto representa un problema, porque ¿qué sucede cuando yo quiero observar un objeto que se está moviendo? Pues tengo que tener un sistema que se encargue de mantener el objeto en la posición central de mi mirada. Y hay otro problema. Quiero que vean este letrero y muevan su cabeza de lado a lado como diciendo que no. Si su reflejo, si su vestíbulo periférico está funcionando bien, si ustedes mueven la cabeza como diciendo que no, viendo este letrero que está más clarito, verán que se sigue viendo claro. ¿Cómo es que se ve claro si están moviendo la cabeza? Porque hay un reflejo que se encarga de poder posicionar los ojos y mantenerlos aquí a pesar de que estén moviendo la cabeza. Ese reflejo se llama reflejo vestibulocular y ese reflejo es el más importante de todos los reflejos del vestíbulo periférico y es el reflejo que siempre se daña cuando hay una vestibulopatía y por supuesto hay que saberlo explorar y además es sumamente fácil. Ahora bien, vamos a empezar esto con una pequeña pregunta para lo que tienen sus dispositivos para contestar. La pregunta que les voy a hacer, a lo largo de la charla van a ser dos preguntas que me interesa mucho que veamos todos si lo estamos haciendo bien o no. ¿Cuál es la causa más frecuente de vértigo? Las opciones, antes de que pasemos al sistema, es laberintitis, enfermedad de Meniere, vértigo postural paroxístico benigno, alteraciones circulatorias cerebrales o la edad. Pueden votar si quieren en su... Ok, se supone que ahorita van a salir las estadísticas. La respuesta correcta es vértigo postural paroxístico benigno, lo cual
enormemente. Esto da muchísimo gusto porque eso quiere decir que eso es lo primero que están pensando. Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque hace como 4 años hicimos alguna vez la misma pregunta y todo el mundo se fue por edad, por cuestiones circulatorias. Pero aquí viene lo interesante. El 71% de ustedes dice que es el vértigo postural paroxístico benigno, lo cual es correcto. Ahora, levántenme la mano. ¿Quiénes de aquí se consideran buenos detectando un paciente con vértigo postural paroxístico benigno? Ok. Digo, para eso estamos aquí, ¿no? A final de cuentas. ¿Por qué? Porque, vamos a la siguiente. Ponemos la presentación. Ok. La causa número 1 de vértigo es vértigo postural paroxístico benigno y es sumamente fácil diagnosticarlo. Es lo más frecuente y es lo más fácil de diagnosticar. El vértigo postural paroxístico benigno, la historia de un paciente, bueno, primero es la causa más común, eso es en lo primero que tenemos que pensar cuando llega un paciente con vértigo. La historia del paciente es muy importante, se va a quejar de vértigo, sensación de que las cosas dan de vueltas, cuando cambia de posición la cabeza, por eso se llama postural. No dura mucho, dura unos pocos segundos, aunque ningún paciente dice que dura segundos, a todos se les hacen como minutos debajo del agua. Y muchos tienen miedo a la posición que lo desencadena. La razón por la cual nos da vértigo postural paroxístico benigno es porque, como les comenté, nuestro oído es un sensor de movimientos, es un sensor de giros particularmente. Tenemos 3 canales semicirculares donde hay un líquido que se llama endolinfa, y son 3 porque están orientados según las 3 posibles planos de rotación de la cabeza. Es decir, hay un canal que detecta esto, un canal que detecta esto y un canal que detecta esto. ¿Ok? Entonces aquí adentro hay un líquido que se mueve por inercia cada vez que giramos la cabeza, pero además en nuestro oído tenemos un sensor de inclinación que está en el sacúlo y en el utrículo, donde hay unos cristales de carbonato de calcio, que cada vez que uno inclina la cabeza se mueven los cristales y esto le avisa a mi cerebro que estoy inclinado. Lo que sucede en un vértigo postural paroxístico benigno es que a veces estos cristales se sueltan y cuando el paciente se acuesta, los cristales entran dentro de un canal semicircular, lo que provoca que cuando el paciente se acuesta y gira la cabeza, estos cristales se mueven, lo que a su vez mueve a la endolinfa, lo que a su vez manda una señal al sistema nervioso central de que las cosas de que estamos girando como tal. Y todos nosotros, cuando sentimos que giramos, presentamos nistagmus. Entonces el diagnóstico es bastante simple, es poner al paciente en la posición que refiere que le provoca vértigo y observar sus ojos. Entonces lo que hacemos normalmente es que le ponemos unos lentes o inclusive así a ojo pelón es fácil verlo, giramos la cabeza del paciente, los acostamos y si observamos un nistagmus de estas características, que es vertical hacia arriba y torsional y que además tiene unos pocos segundos de duración. ¿Y por qué dura poco? Porque los cristales llegan a la porción más baja del canal y se detienen y ahí termina el vértigo, el diagnóstico lo tenemos hecho. El diagnóstico de vértigo postural es muy sencillo, el tratamiento de hecho también es bastante simple, es un tratamiento que puede ser simple o combinado. Lo principal es saber que las maniobras de reposicionamiento, que estas las pueden ver en internet, hasta en YouTube salen, son maniobras donde mediante un movimiento de la cabeza sacamos los cristales y los regresamos a su lugar. Y es una maniobra tremendamente eficaz, alrededor del 83%, de quitarle el vértigo al día siguiente. Sin embargo, algunos pacientes después de hacer la maniobra quedan con una sensación de mareo que puede durar varios días. Y de hecho se hizo un estudio, se han hecho varios estudios donde se ha comparado qué pasa cuando hacemos solo maniobras y cuando hacemos maniobras asociadas a la administración de betaistina. Lo que hace la betaistina en los pacientes con vértigo postural no es deshacer los cristales. Lo que hace es que ese mareo posterior al reposicionamiento de los cristales haga que el paciente se sienta mejor. Estos números que están aquí donde se compara la maniobra de Epley sola contra la maniobra de Epley más placebo, que prácticamente no hubo cambio significativo, y maniobra de Epley con betaistina, lo que muestra según estas escalas son escalas subjetivas de qué tan fácil el paciente regresa a sus actividades cotidianas, es decir, subjetivamente qué tan bien se siente, independientemente de que tenga ya vértigo o nistagmus o no. Entonces, la asociación de betaistina con maniobras de reposicionamiento canalicular hacen que el paciente, la maniobra le quita el vértigo, pero la betaistina provoca que el fenómeno de adaptación vestibular haga que se sienta menos días mal el paciente posterior a las maniobras. Ahora bien, las lesiones vestibulares unilaterales.
¿Qué pasa cuando uno de nuestros sensores de movimiento se daña? Bueno, lo que se pueden imaginar es que cuando se daña un sensor de movimiento, pues entonces cada vez que el paciente se mueve, el paciente no va a detectar correctamente el movimiento. Aquí es donde caen las laberintitis, las neuritis vestibulares, los daños por ototóxicos. Recordemos, este es el reflejo más importante que les contaba hace rato, de que si yo quiero ver al doctor y yo muevo la cabeza de lado a lado, yo lo puedo seguir viendo porque cada vez que mi cabeza gira para un lado, mis ojos van en sentido contrario. Es decir, al mismo tiempo que mi cabeza rota, mis ojos giran en sentido opuesto, como la cabeza del búho que se mantiene quieta, para poder mantener imágenes estables. Cuando la cabeza se mueve 40 grados a la izquierda, el ojo se mueve 40 grados a la derecha, con tal de que la posición del ojo en el espacio no se mueva. Y este reflejo es el más importante del vestíbulo periférico. Ahora, ¿cómo lo checamos? Esta es una maniobra clínica muy fácil de hacer y tremendamente importante en los diagnósticos. Si un paciente tiene una función vestibular normal y yo le agarro la cabeza y le pido que vea mi nariz y le hago impulsos, es decir, como jalones a alta velocidad pero a corta amplitud, no importa qué tan rápido yo haga los impulsos o los giros, la posición de los ojos con respecto al explorador, es decir, con respecto a mí, se mantienen fijos. Si se fijan, por más que yo muevo la cabeza bruscamente para un lado o para el otro, la posición de los ojos se queda quieta, lo que indica que esta paciente tiene una función vestibular periférica bilateral normal. ¿Qué pasa cuando esto se daña? En el siguiente caso, este es un paciente con una laberintitis del lado izquierdo. Lo que pasa con este paciente es que el sensor del lado izquierdo no funciona. Y al no funcionar el sensor de movimiento del lado izquierdo, cada vez que impulso la cabeza hacia el lado, cuando la impulso hacia el lado derecho, que es el lado sano, los ojos se quedan viendo al frente. Pero cuando yo le impulso al lado afectado, es decir, al lado izquierdo, lo que van a ver es que los ojos se van con todo y la cabeza y los ojos del paciente dan un brinco para regresar al frente. Si se encuentran este signo, eso indica que hay una lesión vestibular unilateral. Véanlo aquí. Vean la posición de los ojos. Cuando giro al lado sano, ahí está bien. Ahora quiero que vean los ojos. Ahí. ¿Sí? Ese brinquito que da, lo que indica es que ese lado no detectó correctamente el movimiento, lo que de hecho es casi patognomónico de una lesión vestibular unilateral izquierda. Ahora, estos pacientes, este signo es el más importante, pero por supuesto van a presentar los otros signos que ustedes ya conocen, que provocan que justamente el paciente sienta que todo da de vueltas, que es sobre todo el nistagmus espontáneo. Cuando se daña un vestíbulo, en este caso el izquierdo, lo que se va a provocar de manera refleja es un nistagmus horizontal hacia el lado contrario. Hay una regla en el vestíbulo periférico que dice, el nistagmus va hacia el lado que está más activo. Si yo tengo un daño vestibular izquierdo, entonces ese lado está menos activo. Por lo tanto, el sano, el derecho, está más activo. Por lo tanto, en una vestibulopatía izquierda, el nistagmus va a ser hacia la derecha. ¿Ok? Y de hecho eso es lo que nos ayuda a determinar que es una patología periférica. Ahora, los pacientes que tienen una vestibulopatía es como los pacientes como nosotros que nos pusimos a dar de vueltas cuando éramos niños. Esta paciente tiene vértigo periférico por una lesión vestibular del lado derecho. Eso provoca que su cerebro sienta que está girando hacia el lado izquierdo, lo que hace que si yo la pongo a hacer una prueba de Romberg sobre un cojín, que ahorita van a ver lo de los cojines, para quitarle propiocepción, con ojos abiertos puede compensarlo, pero si le pido que cierre los ojos, la señal de giro le dice a la paciente que está yéndose para este lado, lo que provoca que se desvíe del lado contrario. ¿Sí? Esta es una maniobra que no me da diagnósticos, pero sí me puede indicar qué tan fácil es que esta paciente se me caiga en situaciones de baja luminosidad o donde el terreno es de alguna manera irregular. Ahora, estos pacientes responden, este es otro paciente con el mismo paciente de la vestibulopatía izquierda. ¿Qué es lo que pasa cuando camina y gira la cabeza al lado sano? Y vean lo que pasa cuando gira la cabeza al lado enfermo. Es decir, su sensor de movimiento izquierdo está dañado, por eso presenta desviaciones en la marcha. Ahora, estos pacientes les va súper bien con rehabilitación. Esta es la paciente después de rehabilitación. Y sobre todo cuando también, aparte de lo más importante en un paciente con una lesión vestibular es la rehabilitación. Si la rehabilitación la sumamos a un medicamento, también como betaicina, que pueda aumentar, no quiere decir que sustituya, pero sí incrementa la velocidad de la compensación central, la rehabilitación de hecho es mucho más fácil. Y al cabo de 5 semanas podemos ver estos resultados,
o nuestro paciente con la vestibulopatía del lado izquierdo. Este es el antes y este es el después. 5 semanas de rehabilitación más betaistina. ¿Sí? A lo que voy es que todo esto es combinado y es imprescindible saber cuál es la fisiopatología de cada uno de estos pacientes porque el tratamiento va orientado. Las lesiones vestibulares bilaterales, nos vamos a ir bastante rápido con ellas. La causa número 1 es el uso de un medicamento que se llama gentamicina. La gentamicina puede destruir los dos vestíbulos de manera irreversible, fundiendo este reflejo que es el del que hemos hablado toda esta tarde. El diagnóstico de una vestibulopatía bilateral se da porque el paciente refiere esto al caminar. Esto se llama oscilopsia. Sienten que las cosas brincan cuando el paciente está caminando porque el reflejo vestibulocular se daña por completo. Y clínicamente lo que observamos en estos pacientes es que cuando hacemos un impulso cefálico, la prueba esta de los jalones, vean cómo el paciente le es imposible mantener la posición de la mirada al centro. O sea, se la pasa corrigiendo con movimientos oculares accesorios cada vez que mueve la cabeza, lo cual hace que el paciente cada vez que mueva la cabeza, literal siente que el mundo se le mueve. Estos pacientes, por supuesto, el equilibrio está completamente mal, porque no tienen sensores de movimiento, no pueden hacer un Romberg quitándole alguna de las aferencias, ya sea visuales o proprioceptivas. Y lo más importante para esto es prevenirlos. Esto sí es irreversible, esto solamente se quita con rehabilitación y si acaso podemos llevar al paciente a una mejoría del 30%, ya digan que nos fue bien. En cuanto a la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad que ya tenemos un montón de años de conocerla, desde 1861 la conocemos. Es un paciente que le da una clásica triada o en crisis de vértigo, disminución auditiva unilateral, particularmente en tonos graves, y zumbido en el oído, es decir, acúfeno. Y la causa más conocida de esta entidad es una cosa que se llama hidropseno linfático, que no es más que el incremento de la presión en la endolinfa en el oído interno. El oído interno, por estos dos conductos corre la perilinfa y por este corre la endolinfa. Y no sabemos bien por qué, pero en los pacientes con Meniere, la zona donde corre la endolinfa se presuriza. Y eso es lo que provoca la hidropesía endolinfática, lo que a su vez provoca la disminución auditiva más las crisis de vértigo. Aquí lo importante es que el diagnóstico sigue siendo a través de las audiometrías, a través del estudio de qué tan bien o qué tan mal escucha el paciente, junto con la historia clínica de las crisis de vértigo. Y para el tratamiento de estos pacientes los tienen que dividir en dos. Cuando el paciente está en crisis, no hay más que dar benzodiazepinas y supresores vestibulares. Las crisis de estos pacientes son sumamente discapacitantes y una vez que da, no hay nada que la detenga. El chiste del tratamiento correcto de estos pacientes es prevenir estas crisis. Y esto se puede hacer con dietas bajas en sodio, diuréticos y generalmente utilizamos en las clínicas de vértigo dosis altas de betaistina. ¿Qué tan altas? Alrededor de 144 miligramos de betaistina, que se ha demostrado que cuando se compara al tratamiento habitual de 48 miligramos al día, tenemos una disminución bastante significativa en cuanto al número de crisis que se presentan al mes, eso sí, cuando se dan tratamientos largos. Un paciente con Meniere es como un paciente hipertenso, no es algo que nada más con que le demos un tratamiento un mes va a ser suficiente, sino es un tratamiento ya a permanencia, que no quiere decir que siempre es alto, pero que depende mucho de cómo el paciente se está comportando a lo largo de su enfermedad, el cómo tenemos que ajustar medicamentos. Ahora, hablando de los medicamentos, como ya se pudieron dar cuenta, ya para finalizar, hay muchas etiologías diferentes y los medicamentos con los que contamos en la actualidad, como pueden ser estos tres, ubíquenlos dentro de la categoría de los medicamentos que frenan a un paciente con vértigo cuando tiene náusea, cuando está en crisis, cuando está vomitando y lo tenemos que meter bajo control. Generalmente los damos por vía parenteral porque el paciente está vomitando, pero estos no se deben de dar más de 3 días, porque si los damos más de 3 días es como un paciente con dolor abdominal que le estamos dando un antiespasmódico nomás para pasar el dolor. La betaistina, que como ya comentamos, sirve para vértigo postural paroxístico benigno, para mejorar el índice de calidad de vida después de las maniobras, para la rehabilitación vestibular en los pacientes con vestibulopatías unilaterales y para enfermedad de Meniere, sobre todo a dosis altas para frenar crisis. Y los otros medicamentos con los que contamos son medicamentos que estos dos son más que nada antimigrañosos, útiles en migraña vestibular, aunque pueden tener algunos efectos secundarios no muy agradables. Y los otros vasodilatadores que realmente, al menos en clínicas de vértigo, no solemos utilizar habitualmente, sino que nos vamos más específicamente al tratamiento.
Ahora, la última pregunta de la charla de hoy es, ¿ustedes qué creen que sea lo primordial en un paciente con vértigo? Ahí les va. Dar síntomas para la náusea, pues dar sintomáticos, iniciar un vasodilatador inmediatamente, enviar a pruebas auditivas, establecer clínicamente un diagnóstico o enviar a estudios de imagen. Pueden votar con su... Esa es la respuesta correcta, la cual la dieron agradablemente un 80% de ustedes. Ahora, lo que sí quiero es que cuando lleguen a sus pacientes, no inmediatamente que lleguen, lo primero que busquen es saber qué medicamento le dan antes de llegar a un diagnóstico. O sea, de verdad, piensen en un dolor abdominal cuando ven a un paciente con vértigo en cuanto a la forma de la ruta diagnóstica. Pasamos la presentación, por favor. Entonces, para finalizar, esto es como una especie de comercial que me pidió Alexander que les comentara. Con Abbott estamos trabajando y teniendo algunos aditamentos que después podemos platicar con ustedes acerca de aditamentos que nos ayudan al mejor diagnóstico de los pacientes con vértigo, que es un cojín como el que vieron para las maniobras de Romberg. Esta es una cubeta que nos ayuda a ver qué tan diferente percibe la vertical los pacientes con vértigo, y estos lentes, que son los lentes de Frenzel, que lo que sirven es para poder ver nosotros claramente los movimientos oculares cuando un paciente tiene vértigo. Me pidió que agregara esta diapositiva, aquí está su correo electrónico para mayor información. Quienes estén interesados en que les lleven estos aditamentos, pues ya pónganse en contacto con Alex. Y vamos a la última diapositiva. Entonces, para concluir la charla del día de hoy, primero, acuérdense, vértigo y mareo no son enfermedades, son síntomas. Y que lo que nos interesa cuando tenemos síntomas es llegar a un diagnóstico. Es lo primordial que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el tratamiento va acorde justamente a ese diagnóstico. Hay que tratar la etiología, no solamente los síntomas. Se vale dar medicamentos sintomáticos. Vaya, todo mundo los usamos, pero sin olvidar que son medicamentos sintomáticos y que si un sintomático me va a tapar el diagnóstico de base, conviene a lo mejor esperarme al sintomático para primero llegar a un diagnóstico y ahora sí ya con toda tranquilidad dar el medicamento que va orientado a la patología. Y otra cosa importante que quiero que se lleven a casa es, en estos pacientes las cosas neurológicas solamente se ven con resonancia magnética, porque las causas principales y más peligrosas de tipo central que le pueden dar a un paciente vértigo son infartos, que generalmente son pequeños y de la fosa posterior, lo cual no va a salir en una tomografía, enfermedades desmielinizantes, que tampoco se van a ver en una tomografía, o tumoraciones, que generalmente cuando dan datos son pequeñas y tampoco salen en las tomografías. Entonces no manden al paciente a radiar de manera innecesaria, sino directamente, si sospechan algo central, váyanse a una resonancia magnética. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención. Por cualquier cosa, aquí están mis datos, me pueden escribir. Y pues es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias.